Nación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. Y tenemos ya a nuestro primer invitado. Él es el jefe de campaña del expresidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. Andrés, ¿cómo estás? Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, salió programa. Habemos programas. Oye, pero muy polémico el programa, muy polémico el programa de inmediato, Andrea. Anticipadamente, porque parece que la minuta del gobierno estaba preparada con algunas horas de anticipación para efecto de salir inmediatamente, como es la costumbre de la nueva mayoría y del gobierno, a criticar todo lo que diga y haga el presidente Piñera, por anga o por manga. Y ante la imposibilidad de conocer que el candidato Alejandro Guillé u otros hagan propuestas, ideas, programas, obviamente, como ha sido la tónica de la campaña, atacar al presidente Piñera. Ahora, Andrés, hay ciertas cosas que sí parecen curiosas. Yo, en este verano, no fue este verano, hace pocos días, yendo a Concepción, transité el camino de Concepción a Cabrero, que dice que el expresidente Piñera que lo va a poner operativo, y está perfectamente operativo. Te señalo primero ese ejemplo que tú me pones, porque yo también he transitado ese camino. Lo que dice el programa es que se va a hacer los mejoramientos necesarios al camino y a la ruta de Concepción a Cabrero. Y se destinan 40 millones de dólares fundamentalmente a mejoramientos y a los accesos que son necesarios reforzar en ese camino de Concepción a Cabrero, que cualquier habitante de la zona sabe perfectamente de que hay que mejorar los accesos, que es una solicitud muy querida de distintas localidades que están entre Concepción y Cabrero, para efecto de poder tener acceso a esa ruta. Pero va más allá, Fernando, porque la hipocresía del gobierno, y lo digo así, y lo digo responsablemente, es tremenda y supera todos los límites. Quienes conocen lo que es gobernar, quienes conocen lo que es y cómo se desarrolla un proyecto de inversión de infraestructura, especialmente los grandes proyectos de inversión de infraestructura, saben perfectamente, y el ministro Undurraga, y a él se lo digo directamente, tiene que saber que los proyectos de infraestructura traspasan los gobiernos. Te pongo un ejemplo, Fernando, para que veas la hipocresía. La Presidenta de la República acaba de inaugurar el túnel por la avenida Kennedy aquí en la ciudad de Santiago. Ese estudio y ese proyecto se inició el año 2011, en pleno gobierno del presidente Piñera. La Presidenta Bachelet va a inaugurar la línea 6 del metro. Lo han anunciado para los primeros días o semanas de noviembre. Las obras se iniciaron en abril del año 2012 y están todos los testimonios gráficos y públicos del presidente Piñera iniciando las obras. La presidenta Bachelet ha inaugurado el hospital Ezequiel González, iniciado en el gobierno del presidente Piñera, el hospital Félix Bulnes, iniciado en el gobierno de Piñera, el hospital de Puerto Williams, el hospital de Puerto Natales, el hospital de Porvenir, por poner solo algunos ejemplos. En el programa de la presidenta Bachelet, el año 2013, se señalaban las obras públicas que se iban a poner en operación, que se iban a ejecutar, que se iban a licitar, que se iban a desarrollar en su gobierno, todas obras que vienen no solo del gobierno del presidente Piñera del año anterior, del gobierno anterior, sino que con anticipación. El ministro Undurraga, por eso se lo digo a él, anunció un plan de concesiones que se llama 2030, o sea, entre el 2020 y el 2030, todos proyectos conocidos. Así se trabaja un gobierno en forma seria, así se trabajan las obras públicas, la infraestructura en un país. Y el presidente Piñera lo que quiere en su próximo gobierno no es pasar retroexcavadora, no es partir de cero, es dar en esta y en otras materias continuidad de Estado a las políticas públicas, continuidad de Estado a la infraestructura. Entonces ya el récord de la hipocresía, venir a decir que solo ellos
han tenido ideas. No, aquí hay una continuidad de proyectos, igual como tú lo presentas a Bachelet, igual como lo quiere tener el presidente Piñera, en obras que requieren más de un gobierno. ¿Y cuál es la razón, explícame Andrés, para que no se diga exactamente tal cual como tú lo has dicho? Por ejemplo, vamos a continuar proyectos iniciados por el gobierno anterior, como tú mismo estás pidiendo. Porque, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no leen los programas. Es una frase de texto argumental, nada más. Porque no leen los programas. Yo tengo aquí el programa. Porque no van a los detalles cuando se dice se pondrá en operación, se pondrá en ejecución, se continuará tal programa, se dará inicio a este otro. Hay cosas que son nuevas, hay cosas que se continúan, hay cosas que hay que poner en ejecución. Entonces, por favor, toma el programa de los anteriores presidentes. Nosotros no tenemos ningún complejo, por el contrario, hemos dicho como un elemento central de nuestra campaña de que el país tiene que desterrar la retroexcavadora, que el país tiene que desterrar las visiones fundacionales, que aquí lo que tenemos que saber hacer es tomar lo bueno y continuarlo. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros dejamos 5, además, en estas materias, dejamos 5 hospitales licitados. 5 hospitales licitados, listos para poder entrar en obras. Y el gobierno de la presidenta Bachelet los paralizó. Ahora, el estándar, Andrés, perdona, el estándar, tú lo acabas de mencionar, usando el verbo que me pareció bien. El estándar es, si es que estaba licitado en ese gobierno, era una obra iniciada en ese gobierno, ¿correcto? Porque entre las obras que dice el propio Ministerio de las Obras Públicas y otras, habla de un montón de obras que fueron licitadas y adjudicadas bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y que el expresidente lo está colocando como obras que va a hacer, han sido licitadas y adjudicadas. Te pongo el Nogales Puchuncaví, que fue adjudicado, licitado en este gobierno, la Sereno Valle, también aquí, en fin, el túnel El Melón, en fin, una serie de cosas. Si la licitación y adjudicación es el estándar, no cuesta nada decir, vamos a continuar, y te lo digo por una razón muy sencilla. Yo me acuerdo cuando la presidenta Bachelet dio el discurso de la promulgación de la ley del acuerdo de vida en pareja, y hubo bastante crítica, y yo la apoyé esa crítica, a pesar de que no fue una cosa que fuera una continuidad natural, porque el gobierno del expresidente Piñera no logró conseguir los votos de su propio sector para sacar eso durante su mandato, lo tuvo que hacer la expresidenta Piñera, pero yo apoyé porque me parecía lógico que en ese discurso que hace la presidenta Bachelet, cuando está el acuerdo de vida en pareja, no hay ni una referencia siquiera que se inició en el gobierno anterior. Y por lo tanto creo que todas las cosas que el expresidente Piñera en su programa son continuidad de este gobierno, debiera decirse para que no hubiese una contradicción en los términos que ellos mismos plantearon. Fernando, en el programa está puesto con la idea de que se pondrá en ejecución, se operará. Pero a mí me parece una buena práctica lo que tú señalas, en términos de que cuando la obra se concluya, se haga alusión a dónde estuvo o quién, en qué gobierno estuvo su origen, su idea, su impulso. Esa es una muy buena práctica política. Por ejemplo, que cuando la presidenta Bachelet haya inaugurado el túnel por la avenida Kennedy, podría haber hecho referencia a desde donde o cuando se inició, o la línea 6 del metro. Eso es una buena práctica política, eso nos da una continuidad. Es cosa de implementarla, Andrés, nomás hay que el expresidente lo diga. Sí, eso nos da una continuidad de Estado, en eso no hay, todo lo que sea una continuidad política de Estado, no hay problema. Pero venir aquí a decir que el presidente Piñera se ha apropiado de ideas ajenas, no, si la obra de infraestructura... Eso lo planteó Carolina Goich, la apropiación. Lo planteó Carolina Goich, después el ministro Undurraga, de que había sido insólito. No, pues,
No, eso es mala fe. Ahora convengamos una cosa. Eso es una hipocresía. Convengamos una cosa, Andrés, quienes saben cómo se hacen las obras públicas. Sí, está bien. Convengamos una cosa, que las obras públicas en general y muchas de las otras materias trascienden gobiernos, se inician de una vez, incluso se inician de distintas formas. A veces son iniciativas parlamentarias que tienen, para que tengan validez, que pasar por el Ejecutivo para que el Ejecutivo las reintegre. Porque constitucionalmente no puede ser iniciativa parlamentaria si tiene gasto presupuestario, entonces pasan por el Ejecutivo y muchas veces se le olvida al presidente o presidenta cuando las inaugura que partió con una iniciativa parlamentaria. Claro, y son presupuestos que se construyen con otros gobiernos donde salen los recursos para pagar las obras. Está bien, pero convengamos que si eso es algo que merece tacha para el expresidente Piñera, en el caso, por ejemplo, del acuerdo de vida en pareja, no tiene ninguna razón para no hacerlo, para hacer exactamente lo mismo cuando le toca presentar programa a él. Nosotros en el programa, a las obras que tienen esa característica, le damos la redacción de continuación, de puesta en operación, de ejecución. Una vez que se terminan esas obras, me parece una buena práctica señalar cuál ha sido su historia. Pero mientras se están desarrollando, mientras no están concluidas, se le da el sentido de continuidad. Eso es lo que a mí me parece la diferencia. Pero por eso que me parece que las críticas han sido críticas políticas, críticas que revelan mala leche dentro de un programa que contempla todas las áreas del país, 14.000 millones de dólares de inversión y de gasto, explicada todas las materias, que busca y tiene una visión del país hacia donde lo queremos enfocar. Entonces, aquí, lo que ocurre es que los candidatos de la nueva mayoría, y especialmente el candidato Guille, le dice al país ayer de que él todavía no tiene su programa y que lo va a hacer entre primera y segunda vuelta. Entonces, esas declaraciones que yo creo que constituyen una ofensa al resto de los candidatos, desde luego, pero al mismo tiempo es una ofensa al resto, a todos los chilenos, que le dicen, mire, yo le pido su voto, pero el programa después se lo voy a dar a conocer. Entonces, cuando enfrentan una candidatura, el gobierno, con esas características como es la que está llevando a cabo Guille y la nueva mayoría se ha enfrentado a este tipo de bochorno, ya lo hemos visto. Todo es con Piñera, que quienes creo realmente estamos buscando hacer una campaña con propuestas, con ideas, con programas de gobierno. Nosotros no descalificamos a nadie, buscamos planteamos de que esto se tiene que desarrollar con acuerdo, estamos buscando un proyecto de unidad para el país, hemos planteado grandes acuerdos nacionales. Entonces, cuando enfrenta una campaña así y la enfrenta desde una perspectiva como la que está haciendo los candidatos de gobierno, parece que la consigna es denle a Piñera nomás. Esa es la campaña de Piñera, pégale a Piñera, nada más. Y el gobierno hace una minuta antes de que se conozca el proyecto, antes de que se conozca la propuesta del gobierno. Bueno, en términos de campaña, el pegarle o escoger al blanco designado es un estándar. Puede ser cierto de que los candidatos ataquen privilegiadamente a una persona que tiene a la punta, como Sebastián Piñera tiene como único objetivo darle al gobierno, sea lo que sea que haga. Pero es pobre tener una campaña solo contra. Y yo creo que la gente en el país y quienes nos escuchan esperan de una campaña presidencial algo más que solo estar en contra de alguien. Y cuando el presidente Piñera hace alguna alusión crítica al gobierno, es a un gobierno al que se le está haciendo, y es en un ámbito político. Todas son en ámbito político, Andrés. Algunas podrían ser más duras que otras, pero son todas en un ámbito político.
Y las únicas referencias que han habido, en términos, si tú quieres, saliendo un poco de la política, tienen que ver con situaciones particulares de la justicia o tienen que ver con eso, y eso vale para un montón de cosas, vale para todo lo que pasó con Sebastián Piñera y para toda la andanada de cuestionamientos que se le hizo a Alejandro Guillé por la situación de San Ramón y la posibilidad de narcos. Ahí salieron prácticamente todos los parlamentarios de Chile Vamos a atacarlo directamente. Yo no reclamo por eso. Si lo que yo llamo la atención y le advierto a la ciudadanía de que el candidato Guillé, parte importante de su tiempo es contra Piñera, es solo contra Piñera, es solo criticar a Piñera. Y por parte del gobierno, ahora hemos sabido de que la instrucción del gobierno de presidencia electoral y que los ministros de Estado no participen, la han olvidado, la han guardado o no le están haciendo caso, porque los ministros de Estado han pasado a ser actores en la elección presidencial. Pero no importa, Fernando, si nosotros sabemos, lo tenemos claro, que la elección iba a ser así. Andrés, déjame hacerte una pregunta. Iba a ser todos contra Piñera. Lamentablemente, para quienes son los candidatos de la nueva mayoría, es una campaña pobre que le ofrecen al país, el solo estar en contra y no saber en qué están a favor, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas. Nosotros miramos hacia adelante, queremos construir un país en unidad, presentamos propuestas e ideas para que obviamente puedan ser discutidas, debatidas, pueden ser enriquecidas, como nos gustaría que se puedan enriquecer. No tenemos ningún problema en tomar ideas buenas de aquellas que se están proponiendo. Queremos construir. Ahora, pero Andrés, déjame saldar una duda que tengo. Sí. El expresidente en su programa establece acceso universal y gratuito a una educación parvularia de calidad y no pone ahí tramos, es un acceso universal y gratuito. Años, sí. Sin embargo, hay dos cosas que te quiero preguntar aquí que tienen que ver con eso. Me acuerdo cuando la presidenta Bachelet planteó la gratuidad a nivel universitario. Y el argumento que dio el expresidente Piñera ahí, y varias gente de Chile Vamos, fue que mientras los padres pudieran pagar, no tenían por qué recibir del Estado una gratuidad. El caso ahí no diferenció entre parvulario, secundario ni universal. El estándar estaba puesto en el ingreso. Si el padre podía, debía pagar. Y después aparece a continuación, en esta proposición dice que agrega que va a haber una subvención regular y preferencial que permita a todas las familias elegir un jardín infantil de calidad para sus hijos a partir de los 2 años de edad. Entonces, el primer entrecomillado, acceso universal y gratuito a una educación parvularia de calidad, ¿cómo se compadece con una subvención regular y preferencial? Que con pago. Sí, pero es una subvención que entrega al Estado para efecto de que las familias puedan acceder. ¿Pero es una subvención por el total? Claro, gratuitamente a la educación primaria a partir de los 2 años. Ahora, Fernando, obviamente que eso no incluye a aquellas familias que tienen por sus propios medios y sus propias condiciones económicas la posibilidad de poder hacerlo por sí mismos, porque eso es lo que ellos van a hacer además. Entonces, esto es poder tener un acceso universal, un acceso gratuito a través de una subvención preferencial que les permita poder acceder a esta educación primaria. Pero si es universal, entonces, familia, ¿por qué habrían de pagar? No, es sin costo para la familia, por eso te digo, es universal y gratuita. Ahora, cuando hablamos de universal, es para todos aquellos que, siendo las familias necesiten tener este apoyo del Estado. Pero ¿cómo? Entonces no es universal. Universal es una palabra que implica universo, Andrés, tú lo sabes perfectamente, Fernando, son todos. Te hago la precisión y perfecto que no tengamos una diferencia donde no debe existir. No está esa subvención no está contemplada para aquellas familias que tengan los recursos y que pertenezcan a los sectores más adinerados. Entonces, Andrés, ¿a quiénes efectivamente abarca la gratuidad? Bueno, ya no universal, la gratuidad
parcial de educación básica? ¿Hasta qué, perdón, preescolar? ¿Hasta qué quintil o hasta qué va a ser? Hace el símil, Fernando, con lo que es hoy día la educación municipal, que es de acceso abierto, libre, y la educación particular subvencionada, que es la que recibe la subvención del Estado para que los padres puedan educar. 50% hoy día y va a terminar probablemente en 60%, ¿eso es? Y más si fuese necesario por la situación de la familia. ¿Y por qué razón no se dice entonces así, Andrés, y se pone el acceso universal y gratuito? ¿Por qué tiene que envolverse la idea de que esto va para todo el mundo, importando un bleo su ingreso, y sin embargo va para un sector nomás? Fernando, porque no es que vaya para un sector, va para un sector mayoritario que lo quiera, que lo necesite y que se le pueda otorgar por parte del Estado. Es a partir de los 2 años, es gradualmente, y sí, tiene, para efecto de que no tengamos una diferencia, no contempla ese acceso a personas que, como tú o yo, podemos financiarlo. Yo, como tú y yo, me encantaría tener un hijo de nuevo, Andrés, pero no creo estar en capacidad. No, a mí también, pues, Fernando, a los dos nos gustaría tenerlo, ¿cierto? Yo lo sé. Nos fascinaría tenerlo. Yo lo sé, pero en todo caso, ahí hay un punto que voluntariamente se pusieron ustedes en la condición de necesidad de explicarlo, porque está mal redactado, no sé si que... Con la necesidad. Y ahí van a recibir crítica porque nadie va a decir de que la redacción no está inducida intencionalmente para que se crea que es para todos. Lo vamos a precisar porque la universalidad está relacionado con todo aquel que lo necesite. Andrés Chadwick, muchas gracias por haber estado con nosotros en Combinación Clave. Que te vaya bien. Que esté muy bien. Nos gusta debatir y poner los temas sobre la mesa. Combinación Clave por la 92.9.